Compañeros, compañeras, un placer saludarle a cada uno de ustedes. Nuevamente utilizando el recurso del video para comunicarnos y para hacer un poco el modelaje, ya que esta será una de las formas en las que nos comunicaremos con los estudiantes durante el ciclo 2021. Y utilizando como excusa pues, la formación que estamos recibiendo, vamos a hablar en este video sobre las características que debe contener una guía de autoaprendizaje. Así que preparémonos para iniciar con ese tema. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que una guía de autoaprendizaje conlleva un proceso de escritura, un proceso de redacción. Entonces muchas de las características que ustedes van a encontrar en este video responden precisamente a las características de una redacción correcta o de una buena escritura de texto, ya sea académico, ya sean creativos. Entonces tomemos en cuenta este detalle porque si algo no queda claro con respecto al video, pues podemos investigar también. Y es importante que tengamos mucha conciencia de que en esta guía de autoaprendizaje los chicos nos van a leer a nosotros, que somos nosotros los que vamos a estar escribiendo, vamos a redactar y nos vamos a comunicar con ellos. Y que es importante también que lo que nosotros escribamos les quede claro a ellos o que sea de tal forma que ellos lo puedan digerir, que lo puedan comprender, porque estamos trabajando procesos de lectura comprensiva. Y tenemos que bajar al nivel que ellos están. Entonces, un poquito con este panorama, ya las características que vamos a hablar en este momento van a darnos estas ideas, pero quería antes de hablar de las características, como tener claro estos aspectos para que posteriormente pues, podamos entrar con más claridad a lo que vamos a hablar. La primera característica que aparece por acá arriba es la adaptación. En adaptación, lo que estamos diciendo es que el lenguaje debe de estar al nivel de quien lee. No podemos utilizar en este caso un lenguaje técnico o un lenguaje con palabras tan complejas porque estamos en un proceso de formación. Por supuesto que tenemos que comprender también que una guía de preparatoria no puede ser igual que una guía de tercero básico. Tenemos que ir llevando ese proceso bien escalonado e ir incluyendo algunos aspectos, alguna parte del vocabulario, pero en esta adaptación es importante que ustedes no utilicen un lenguaje demasiado complejo, sino un lenguaje que pueda adaptarse a las necesidades, que pueda adaptarse a la edad y al nivel de comprensión lectora que tienen nuestros estudiantes. La segunda característica que está de la mano con la anterior es la sencillez. Ya una vez que hayamos adaptado el vocabulario y que lo hayamos bajado al nivel que corresponde, vamos a crear una guía que también sea muy sencilla en su estructura. Al decir sencilla me refiero a utilizar frases cortas, al no enredarnos, por ejemplo, en párrafos demasiado extensos o con demasiados conectores que puedan hacer que el estudiante se pierda en la instrucción clara. Acá también puede venir, por ejemplo, el tema de iniciar siempre con un verbo a la hora de dar una instrucción y el concretar el proceso que yo quiero que el estudiante realice. Sintetice, lea, identifique, compare. Entonces esos verbos al inicio dan la idea concreta de que el estudiante, de lo que nosotros esperamos que el estudiante realice. La tercera característica es la claridad, y en este caso estamos hablando de que las instrucciones sean comprensibles para los estudiantes. Nos apoyamos en las anteriores y nuevamente decimos que las instrucciones deben ser cortas y deben expresar claramente qué el docente espera que el estudiante realice. En este caso, qué proceso, qué habilidad esperamos que el estudiante desarrolle, pero dicho en instrucciones que puedan ser digeribles para los estudiantes, utilizando un vocabulario adecuado, utilizando mucha sencillez en lo que escribimos. Entonces vamos a tener instrucciones concretas, instrucciones claras, para evitar que los estudiantes realicen lo que nosotros pues no estábamos solicitando, ¿verdad? Para apoyar un poco esta característica, quiero comentarles una anécdota que escuché de un docente, en donde él explicaba que en una clase él le decía al estudiante que le dijera 2 frutas. Entonces el estudiante le decía pues, 2 manzanas. Entonces él luego le decía al docente, no, yo quiero que me digas el nombre de 2 frutas. 2 manzanas son 2 frutas. Y no, mi amor, una manzana es una fruta, pero ahora el nombre de una fruta diferente. Después de un proceso, entonces ya viene alguien y dice, bueno, una manzana y un banano.
Más adelante, en el libro de actividades decía, digamos, en una canasta de frutas hay 2 manzanas y 3 bananos. ¿Cuántas frutas hay en la canasta? Y el niño puso 2. Entonces el maestro se pregunta, bueno, ¿quién fue el del error acá? Porque al principio él, pues, tenía razón, porque mi pregunta fue, dame 2 frutas, y él dijo 2 manzanas, él estaba correcto. En ese sentido, creo que cuando nosotros hablamos con claridad, y en este caso escribimos con claridad qué es lo que esperamos que el estudiante haga, vamos a obtener los mejores resultados. Aquí sería bueno que reflexionáramos. Bueno, en las guías anteriores quizás vi algo que a la hora de evaluar o de calificar no era lo que yo esperaba. Y la pregunta correcta sería, ¿será que el estudiante no comprendió o yo no me expliqué perfectamente a la hora de escribir mi instrucción? Entonces, por eso repito que la instrucción, que la guía debe ir con mucha claridad. La cuarta característica es la coherencia. Y la coherencia está relacionada también con el orden lógico que lleva una guía de autoaprendizaje. Ya desde coordinación regularmente se envía una estructura, ¿verdad? Entonces, el que comprendamos cómo está esa estructura, cómo va, por qué tiene ese orden lógico, me parece que es importante, ¿verdad? Regularmente nosotros iniciamos haciendo una pequeña reflexión con la promesa de valor, luego hablamos, por ejemplo, de un sabías qué, dando algunos datos interesantes de la temática para poder llamar la atención de los estudiantes, luego tenemos el trabajo individual, y en el trabajo individual, por ejemplo, colocamos antes de la lectura, durante la lectura, después de la lectura, y luego tenemos un proceso de metacognición a través de la reflexión de los aprendizajes. Entonces, que tengamos nosotros la claridad de cómo está este orden, de respetar ese orden y de agregar algún aspecto fundamental a él para poder crear una guía que no pierda al estudiante, sino que sea con un orden que le permita al estudiante ir desarrollándolo de la mejor manera. El quinto aspecto es el interés. Y es que una guía de autoaprendizaje, como cualquier texto escrito, si no captura la atención del estudiante, pues difícilmente vaya a producir un efecto positivo en él. Cualquiera de nosotros que se haya sentado a leer un libro, si en las primeras 10, 15, 20 páginas el libro no lo atrapa, pues difícilmente se va a terminar ese libro o se termina de mal gusto. O hablemoslo en el caso de las películas, ¿verdad? Hay películas en donde los primeros 15 minutos son fundamentales porque atrapan la atención del espectador. La guía de autoaprendizaje es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es un texto escrito que debe captar el interés del estudiante y la forma en la que nosotros escribamos en ese sentido es fundamental. También es importante que recordemos que desde la educación popular, la guía de autoaprendizaje debe de responder a la realidad del estudiante, al contexto. Entonces, mientras nosotros más nos adaptemos al contexto, nos adaptemos a la realidad del estudiante, pues mayor será el interés que podamos obtener de parte de él. La siguiente característica es la pertinencia, y en este caso hablamos de la pertinencia de los temas a abordar, pero también de la manera de abordarlos. Recordemos que estamos en un mundo en donde cada uno tiene sus propias características, ¿verdad? Somos muy diversos, entonces el abordar algunas temáticas de forma correcta, con el tacto correcto, es muy importante. Recuerdo ahora, por ejemplo, que una anécdota de una maestra que en algún momento comentaba que dentro de su establecimiento surgió un problema muy complejo, porque una niña muy pequeña, de grados bajos, lloraba constantemente, y a la hora de ir averiguando resulta que una de las maestras había tocado la temática de educación sexual, pero lo había hecho de una manera muy explícita. La maestra con la mejor intención de enseñar quizás o de guiar en el ámbito sexual, pero la forma de abordar la temática hirió ciertas sensibilidades de parte de la niña, quizás por historias personales, quizás no sabemos, muchas cuestiones ahí que hay que tomar en cuenta, pero en este caso entonces la pertinencia, la forma en la que yo voy a abordar alguna temática es importante para evitar que en algún momento podamos herir alguna susceptibilidad o que podamos pues crear algún inconveniente. La siguiente característica es la contextualización. Y en el caso de la contextualización, me parece
que es una de las más importantes, porque en la medida que nosotros como docentes contextualicemos esta guía de trabajo, vamos a responder de mejor forma a la realidad de estos estudiantes. Vamos a crear interés, vamos a promover un aprendizaje creativo, un pensamiento crítico. Entonces, que contextualicemos es fundamental. Ahora, esta contextualización viene dada de dos formas. La primera, contextualizar la realidad del estudiante, realidad social, política, económica, ambiental, y también contextualizar la realidad personal, individual del estudiante. Y en este caso tengo que mencionar, por ejemplo, qué nivel de lectura tiene mi estudiante. ¿Es capaz de leer este texto antes de colocar una actividad? Me pregunto, ¿mi estudiante es capaz de realizar esto? ¿Tiene las herramientas para realizar lo que yo le estoy pidiendo? Porque en algún momento podemos caer en el pecado de, por ejemplo, pedir a un estudiante una actividad de un nivel demasiado alto. Y no porque los estudiantes no tengan la capacidad, sino porque muchas veces no les han sido dadas las herramientas necesarias para desarrollar esta actividad. Y pareciera que el estudiante pues lo tiene que poder hacer porque ya está en este grado, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, nos hemos encontrado en algunos casos con actividades que se repiten en sexto primaria, por ejemplo, y en primero primaria. Entonces, viene la pregunta, ¿verdad? ¿Será que los estudiantes de sexto están en un nivel demasiado bajo? ¿O los estudiantes de primero están en un nivel demasiado alto? ¿O les estamos pidiendo ese nivel? Entonces, contextualizarnos en la realidad del estudiante es fundamental, ¿verdad? ¿Qué es capaz de hacer mi estudiante? Antes de que la actividad sea enviada, preguntarme, ¿mi estudiante la puede desarrollar? ¿Le he brindado las herramientas para que él realice esta actividad? Y de esa manera, pues, la guía será mucho más contextualizada. La característica número 8 es la estética. Y quizás es una característica que a veces escapa un poquito, ¿verdad? O a veces la dejamos un poquito de lado porque nos enfocamos más en el contenido que en la forma. Pero también la forma en la que llegamos al estudiante de manera visual es importante porque nuevamente podemos atrapar la atención desde esta perspectiva o desde esta característica. En ese sentido, el hecho de que utilicemos un mismo número de letra para toda la guía es fundamental. Regularmente estamos utilizando el nivel 12 o el tamaño 12 de letra para todas las guías. Que utilicemos el mismo estilo de letra en toda la guía. Eso es importantísimo. Regularmente en el nivel básico, por ejemplo, estamos trabajando con la letra Arial. Podemos ponernos de acuerdo y trabajar todos con letra Times New Roman, por ejemplo, que me parecería que sería más acorde. Y en el nivel primario estamos trabajando con la letra Masayana, que es la letra que se utiliza en la metodología leer en un clic. Pero que todos utilicemos el mismo estilo de letra, el mismo tamaño de letra, a veces son detallitos que se escapan. ¿Cómo utilizamos las imágenes, por ejemplo? Hay algunas imágenes que solamente se colocan por colocarse o que a la hora de hacer algún movimiento en el documento pues se desconfiguran, ¿verdad? Entonces, que tengamos cuidado con esos pequeños detalles, con los encabezados, con los colores, con el tamaño de letra, con detalles muy pequeños que pueden hacer que una guía sea muy visual y que el estudiante le llame la atención o que provoque rechazo a la hora de ver. A veces una guía demasiado cargada, una guía con toda la información puesta, puede crear rechazo en el estudiante. Entonces, la estética también es importante en ese sentido. La novena característica es la intencionalidad. Y es que como docente, yo ya he creado una planificación, ya tengo en mente qué es lo que yo voy a buscar en el estudiante. Entonces, esta guía tiene que tener una intencionalidad muy clara de desarrollar algunas habilidades y las actividades que yo realice, las temáticas que yo toque, deben ir con la intención de desarrollar tal o cual habilidad, de evaluar este proceso. La intención es fundamental. No podemos generar una guía solo por generarla, solo para salir del paso, solo para entretener. Porque en muchas ocasiones en centros educativos pasa esto, ¿verdad? Vamos a entretener al estudiante y entonces que pinte, que coloree, que haga un margen, que haga esto para entretenerlo, ¿verdad? Porque al final que el padre de familia vea que está haciendo algo y qué bueno el colegio porque lo está poniendo a trabajar de 7 de la mañana a 10 de la noche. A veces no es necesario que una guía sea tan extensa, pero que la intención sea muy clara, muy concreta. Y como docente yo debo tener claro qué espero de mis estudiantes. Entonces, cuando yo tengo claridad de lo que quiero, también a la hora de escribirlo voy a tener más claridad
para solicitar y que mi estudiante sea capaz de ejecutar exactamente lo que yo estoy pidiendo, utilizando las técnicas, utilizando las actividades, utilizando las estrategias más adecuadas para obtener del estudiante el resultado que yo espero. La última característica es la integridad, y de ella podemos decir que no podemos dejar a un lado o no podemos obviar ningún detalle de esta guía de trabajo, de esta guía de autoaprendizaje. Nuestra guía debe responder a todos los aspectos de la persona humana, a la parte emocional, a la parte física, a la parte cognitiva, y por eso es que nuestra guía tiene diversos momentos, diversas etapas. En algunas ocasiones podemos caer en la tentación de enfocarnos solamente en lo cognitivo, ¿verdad? Que él aprenda, que él memorice, que él cuando yo pregunte pueda responder. Pero la parte procedimental, la parte de la habilidad es fundamental. La parte de la actitudinal, de la emocional, cómo me siento, también es importante. Entonces, que mi guía tome en cuenta esos aspectos debe ser una preocupación también del docente. Y en ese sentido también, esos pequeños detalles que se pueden escapar, como por ejemplo la integración de un nuevo vocabulario, pero que ese vocabulario yo lo pueda definir para que si hay preguntas, si hay dudas, yo pueda a través de la misma guía responder. Y que nuestra guía de alguna forma, como una unidad, sea capaz ella sola de educar al estudiante. Por supuesto que vamos a buscar otros recursos, el video, el podcast, en algún momento realizaremos videollamadas, lecturas a través de los grupos de WhatsApp, pero digamos que si el estudiante no tiene acceso a toda esta gama de recursos, la guía por sí misma, de forma integral, debería responder a las necesidades de aprendizaje del estudiante. Y en ese sentido también pensamos en los estudiantes que tienen adecuaciones curriculares. Y si en su momento es necesario realizar una guía aparte para el estudiante que tiene adecuación curricular, pues es fundamental que también lo pensemos y que también se desarrolle en ese sentido. Porque, repito, la guía de autoaprendizaje como unidad debe responder sola ella a las necesidades de aprendizaje del estudiante. Los demás recursos vienen a ser solamente como una forma de apoyo, pero la guía va a ser la base con la que nosotros vamos a educar a los estudiantes durante este ciclo. Esperamos que en algún momento los chicos regresen con las complejidades que esto implique, pero por lo pronto con el aprendizaje a distancia es la guía de autoaprendizaje la que nos dará pues esa manera de acercarnos al estudiante y de tener el contacto directo con ellos. Compañeros, para mí ha sido un placer compartir con ustedes estas características. Espero que hayan quedado todas pues muy claras, ¿verdad? Si en algún momento existen dudas, preguntas o comentarios, no duden en acercarse y esperamos que el resto de las actividades puedan ser desarrolladas de la mejor manera. Un abrazo a cada uno de ustedes y pues nos seguimos viendo.